Muy buenas tardes, amigos de BPI. Cuando son las 4:30 minutos de la tarde, hora local, establecemos este presente contacto en vivo en el marco de una serie de protestas que se han venido desarrollando en el país los últimos meses, siendo de mayor envergadura los del sector eléctrico, también el sector de los trabajadores de la salud, quienes han emprendido incluso un paro indefinido, así lo han catalogado, esto convocado por el Colegio de Enfermeros del Distrito Capital, en donde exigencias como las reivindicaciones laborales y también mejoras de las condiciones en los centros hospitalarios, además de dotación de insumos médicos, son parte de las exigencias que hacen los trabajadores y obreros del sector de la salud, entre otros, para sus condiciones laborales. Nosotros a esta hora vamos a conversar con Marco Antonio Ponce, él es coordinador del Observatorio Venezolano de conflictividad Social, para que nos converse un poco sobre, ustedes han llevado desde el año 2011 un seguimiento a estas protestas que se desarrollan en el país, de varias índoles, como lo es la falla de los servicios públicos, también estas reivindicaciones laborales que ahora se hacen más presentes, se hacen más incluso rutinarias estas protestas. Un balance que puede ofrecer el día de hoy el Observatorio Venezolano de Conflictividad, ¿hacia dónde vamos también con esto? Sí, en principio hay que destacar que en este momento vemos un índice preocupante de manifestaciones en Venezuela. Cuando hicimos el balance de los primeros 6 meses, documentamos en el observatorio al menos 5.300 protestas a nivel nacional. Es bueno destacar que en este momento, de 10 protestas que se realizan en Venezuela, 8 son por derechos sociales. En este momento, en el 2018, los venezolanos han tomado las calles para exigir derechos sociales, principalmente derechos laborales, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a los servicios básicos, que ha sido una de las principales motivaciones de los vecinos que desde los primeros días del año pues han salido a manifestar. Actualmente, en estos últimos días de julio, vemos un repunte en la conflictividad venezolana, vemos como la protesta social sigue aumentando. En este momento son los trabajadores quienes continúan en las calles de manera permanente, persistente y democrática, exigiendo sus derechos. Bueno, destacar que la manifestación pacífica es un derecho humano que está consagrado además en nuestra Constitución, en el artículo 68. En este sentido, quienes salen a manifestar lo hacen apegado a la Constitución, siempre que lo hacen de manera pacífica. Y lo que estamos observando es que progresivamente se suman más personas a estas manifestaciones sociales. Las manifestaciones se están realizando a nivel nacional, en zonas rurales, en zonas urbanas, incluso protestas nocturnas hemos venido documentando en los últimos meses, situación que no ocurría antes. Cuando vemos la caracterización de este año, vemos que incluso se protesta en las noches, donde obviamente no hay oficinas públicas que atiendan a la gente, no lo hacen de día, menos lo van a hacer de noche. También protestan los fines de semana, donde las oficinas públicas tampoco van a responder, pero está el descontento de los ciudadanos que han decidido apelar a su derecho a la protesta para exigir a las autoridades y llamar la atención a nivel nacional para que se resuelvan los problemas que está atravesando el pueblo venezolano, que están vinculados con la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela en este momento. Importante esta cifra que usted ofrece: de cada 10 protestas que se da en el país, 7 son por 8 son por estos factores sociales. ¿Qué lleva al trabajador, al obrero venezolano, al ciudadano común a unirse todos los días cada vez más a estas protestas? La ausencia de respuesta. ¿Qué lleva a los trabajadores y a los venezolanos en general a tomar las calles? La ausencia de respuestas efectivas y oportunas a los problemas. Protestas en rechazo a las políticas públicas que tienen al país sumido en el colapso, en el caos absoluto, donde no se le garantizan los derechos humanos a los ciudadanos. Y en este sentido, pues vemos que quienes han protestado más durante este año. En primer lugar, encontramos a los trabajadores, seguido de los vecinos, quienes han protestado, como dije anteriormente, por servicios básicos. Los servicios básicos más exigidos durante este año son el derecho al agua potable, protestas en rechazo a los cortes eléctricos, protestas en rechazo a las fallas en la distribución de gas doméstico, y más recientemente estamos viendo un repunte también de las protestas y el conflicto en el sector de transporte, que es otro tema clave que está en cierne, está en crecimiento en este momento en Venezuela, y que nos preocupa pues que el Estado venezolano no está respondiendo de manera satisfactoria a las necesidades de la población, sino por el contrario, lo que vemos es un aumento de la represión. Tanto así que en el 2018 a esta fecha han asesinado a 14 personas en el contexto de las protestas sociales. 10 asesinatos en protestas por alimentos y 4 asesinatos en protestas por servicios básicos. Y destacamos que 4 menores de edad han sido también asesinados en este periodo. De esta manera que el gobierno venezolano no está respondiendo a las necesidades de la población, de la ciudadanía. Incluso algunos funcionarios del gobierno se han atrevido en las últimas semanas a reconocer
el déficit en la gestión pública, tratando pues de alguna manera de conducir el conflicto, bajar la tensión en la población. Sin embargo, pues la gente quiere que se le resuelvan sus problemas. En la medida en que no tengamos políticas públicas efectivas, vamos a seguir viendo a los venezolanos en las calles. En la medida en que la crisis humanitaria, la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela siga agudizándose, vamos a seguir viendo a los venezolanos cada vez de manera más masiva, tomando las calles para exigir sus derechos. Marco, en efecto mencionabas algo importante de que el gobierno nacional no ha brindado respuesta. Sin embargo, últimamente algunos pronunciamientos de funcionarios del alto gobierno parecieran también demostrar de alguna forma de que hay admiten mea culpa de esta situación que atraviesa el país. Incluso último testimonio de Freddy Bernal, quien aseguraba de que no era culpa de la Cuarta República o de presidentes anteriores a este proceso revolucionario, sino de ellos mismos, ya que llevan 20 años en el poder. ¿Esto traería consecuencias prontas de que algunos funcionarios del gobierno nacional o incluso que fueron exministros que han admitido estas culpas pueda tener alguna consecuencia pronta internamente en el país? Bueno, el gobierno está buscando todas las fórmulas para conducir la conflictividad social y bajar los niveles de tensión. Si tienen que sacar a sus funcionarios a reconocer los errores, lo van a hacer. Pero la gente no quiere que los funcionarios reconozcan sus errores en público. La gente lo que quiere es soluciones a los problemas, que haya medicina, que haya alimentos. Y es por eso que desde el Observatorio de Conflictividad Social le exigimos al Estado venezolano que permita la cooperación humanitaria internacional, al menos en 2 puntos, para avanzar. En primer lugar, el tema de alimentos y en segundo lugar, el tema de medicina. Serían 2 elementos claves para avanzar y mitigar el sufrimiento de los venezolanos. ¿Qué ocurre? Que quienes están haciendo políticas públicas en Venezuela tienen una posición indolente frente al sufrimiento del pueblo venezolano, frente al sufrimiento que está atravesando por esta emergencia humanitaria compleja. Pues en este sentido los funcionarios están saliendo a dar sus declaraciones. Esperemos que eso pase de palabras y se concrete en acciones y que realmente se garantice los derechos humanos de la población, porque en este momento lo que hemos venido documentando y observando ha sido una violación sistemática y masiva de los derechos humanos en Venezuela. Marco, esta serie de protestas que se dan a diario en Venezuela, también muchos ciudadanos venezolanos se preguntan hasta cuándo están dispuestos a aguantar en la calle los trabajadores de la salud, los trabajadores eléctricos, quienes ambos sectores han anunciado paro indefinido en sus respectivos sectores. ¿Cuánto puede aguantar, por ejemplo, un enfermero que está protestando día a día por reivindicaciones laborales y mejores de sus salarios? ¿Cuánto puede aguantar más allá del agotamiento físico que también le lleva su labor, más allá de su salario? Sí, una de las cosas preocupantes de esta política del gobierno de querer hacer que los manifestantes se desgasten, una de las cosas que nos preocupa es que las personas se pueden radicalizar. Y cuando vemos la radicalización de la protesta, podemos encontrar desde una huelga de hambre, ya tenemos historias lamentables en Venezuela como el caso de Franklin Brito, vemos huelgas de hambre o también protestas violentas, saqueos, acciones vandálicas que pudiese desencadenar la radicalización en esos puntos. Es por eso que es muy importante que quienes hacen políticas públicas tomen en cuenta lo que está ocurriendo en Venezuela, que salgan a las calles, que observen que realmente el pueblo venezolano está pasando trabajo y está pasando necesidad, que vayan a los hospitales y vean a nuestros enfermos pues que no tienen las medicinas, no tienen los equipos y los insumos para que de alguna manera puedan conectarse con la gente y empezar a trabajar para resolver los problemas de la mayoría, que es lo que quiere la gente. Se ha reunido con el gobierno, con los representantes de la salud, de los trabajadores. Estos nuevos nombramientos de ministros, más allá de ser incluso a veces, o algunos especialistas lo nombran como una rotación de personajes dentro de estas carteras, ¿trae algún beneficio o ha sido alguna buena voluntad? Así lo percibe el Observatorio Venezolano de Conflictividad. ¿Tiene alguna voluntad el gobierno nacional y su titular, Nicolás Maduro? Los cambios que ha hecho el gobierno recientemente lo que ha demostrado es que no han servido para nada. Y vemos que las protestas siguen, por el contrario. A pesar de los cambios, la conflictividad ha seguido aumentando. ¿Por qué no se le resuelven los problemas a los venezolanos? Porque no hay respuestas, porque no hay una atención realmente democrática hacia las manifestaciones y hacia las exigencias de los ciudadanos. Pues en este sentido, a pesar de estos nombramientos, le guste o no le guste a cualquier sector, la realidad es que no están resolviendo los problemas de la gente y que no están garantizando los derechos humanos de todos los venezolanos, que es lo que quiere la gente en este momento. Finalmente podemos, por todo el balance que nos ofrece, agradecemos toda esta cifra que incluso ofrece a nuestros amigos de BPI, podemos determinar entonces que las protestas aumentarán por lo menos en este segundo semestre del año, ¿no?
Sí, efectivamente, cuando vemos la tendencia, debemos destacar que en el primer semestre del año hubo un repunte, un aumento de 8% en comparación con el año pasado. A pesar de que el 2017 fue un año bastante difícil, con una ola de manifestaciones que todos recordamos, fue un año récord de manifestaciones en Venezuela, pues en este sentido, si la tendencia va como estamos registrando en este momento, pudiese ser el 2008 otro año récord, pudiésemos superar las 10.000 protestas para fin del 2018, por cómo va la tendencia de la conflictividad en este momento. Para que tengan una idea, nosotros hasta el primer semestre se registraba un promedio de 30 protestas diarias. En estos días, esta semana, hemos registrado hasta 100 protestas diarias en el mes de julio. Pues esto nos pone en perspectiva de que la situación sigue agudizándose, porque en la medida en que la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela siga avanzando, pues la conflictividad social se va a seguir agudizando y la espiral de conflictividad en Venezuela se va a complicar en las próximas semanas. Agradecemos las palabras de Marco Antonio Ponce, él es coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Ofrece algunas cifras importantes, como por ejemplo podemos resaltar que cada 10 protestas, 8 son por servicios sociales. También es parte del balance que lleva desde el año 2011 este Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que incluso asegura que se dan aproximadamente 100 protestas diarias, esto en un repunte hasta el 8% en el primer semestre en comparación al año 2017. Este balance lo ofrecemos a esta hora, cuando son aproximadamente las 4:45 minutos de la tarde, hora de Caracas. Este contacto en vivo lo establecemos precisamente en el marco de estas protestas que se realizan día a día en Caracas y que hemos estado en Caracas y en el interior del país y que hemos estado llevando a ustedes con bastante información y oportuna. Es parte de lo que se genera a esta hora de Caracas. Se reportó para BPI TV, Joan Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.